que evitar. En el campo de la seguridad tendemos a decir, mientras menos se hable de esto, mejor. Y eso, todo vale, exacto. Y entonces, ¿por qué el atentado del 17 de agosto os hace cambiar, o te hace cambiar y decir, no compro este discurso que... Pues mira, porque no sé si podría explicarlo con razones, pero volvió a salir a la luz, los medios internacionales decían, increíble, en España, que tiene un modelo de lucha contra el terrorismo tan eficaz que han detenido a 700 personas en 10 años y aún así han sufrido un atentado. Y es que nadie explicaba que de esos 700 detenidos, el 90% habían sido absueltos y la mayoría ni siquiera habían llegado a juicio. Y todo eso tiene consecuencias, como ya he dicho, que nos pareció que era el momento de evidenciar y de poner en cuestión. Muchas gracias, Braulio. Perdón. No. En tu intervención, me ha parecido muy interesante, has mencionado el confidente, el terrorista, es decir, ¿por qué? Y a lo mejor esto nos lo puedes decir tú, Matías, ¿quién es el confidente y quién es el terrorista? Cualquiera de los dos, quien quiera. Gracias. Hola, Matías. Pues el terrorista es Esati. ¿Quién es Esati? ¿Se oye? Sí. Abdelbaki Esati, el imán de Ripoll. Sí, en el título hay un confidente y hay un terrorista. El terrorista es Esati y de alguna manera también es ligando con lo que comentabas antes, una de las razones por las que escribimos el libro es porque detrás de este supuesto éxito del que hablaba Braulio en la lucha contra el yihadismo, pues resulta que los atentados los prepara la célula, la organiza un señor que llevaba desde 2006 siendo conocido por muchos cuerpos policiales y por el CNI, y que había estado en un módulo en la cárcel siendo el imán de gente radicalizada, y que, bueno, es como un contrapunto al sistema este del que también ha hablado Braulio de detención masiva, ¿no? A partir de 2001 se suspenden las garantías no solo en Guantánamo, no solo en Estados Unidos. Eso es un modelo que se exporta y nuestro libro habla de cómo eso sucede en nuestras calles. Y de 2001 a 2017 nosotros contabilizamos, nosotros no, hay un cómputo oficial de más de 830 personas detenidas, y lo que contabilizamos nosotros, que nadie más lo hizo, es que el 75% de esas personas salen de la cárcel, algunos tras meses en prisión preventiva, algunos tras años con la vida destrozada, y eso es un grave, pero también es grave, como decía Braulio, a nivel de eficacia, porque es una pesca de arrastre que sí, se lleva muchísima gente. Sí, sales en el telediario, sí, el ministro dice la mayor operación contra Al-Qaeda. Toda esa gente, el 75% sale, y por lo tanto esa red, esa pesca de arrastre no es precisa. Y nuestro libro es precisamente eso. Y Esati es un síntoma de eso. Un hombre, o sea, es que no hace falta detener 830 personas y ir mirando en internet, o a lo mejor hace falta, pero desde luego algo que tienes a la mano. Una persona que tenía contactos con terroristas, con Belgacem Belli, que es fue un suicida en Irak, que se llevó por delante a 26 personas, y era el amigo íntimo de Esati. Y luego había gente del 11M también y ese hombre no lo tenemos. Me he ido por la rama, me parece. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es el terrorista y quién es el confidente? Sí, el confidente. Sí, mira, no me mires esto es para ellos. Vale. Pues, y el confidente es el que me trajo a mí al proyecto. Bueno, Braulio me trajo al proyecto, pero nos trajo una historia que Braulio me propuso investigar con él, junto a un tercer colega,
que vive en Madrid, y el confidente es un señor que vivía en París y que en el año 2008 vino a Barcelona y acusó a varias personas de la mezquita de la calle Hospital del Raval de ser terroristas. Y como bueno, no se comprobó el relato, este hombre es, digamos, a nosotros nos llega a partir de un movimiento vecinal de apoyo a estas personas el sumario, y entonces Braulio me llama y me dice, mira, tenemos este sumario, hay un relato que tenemos que comprobar, porque nadie lo ha comprobado. Y así empezamos nuestra andadura en 2013, a finales de 2013. O sea, casi lleváis una década. Casi. 8 años, sí. Gracias. Has mencionado que descubristeis contasteis, fuisteis los únicos en contabilizar que el 75% de las personas detenidas en la lucha contra la yihad, el terrorismo, eran al final inocentes, se las soltaba. ¿Qué otras cosas habéis descubierto en estos, así en plan, 4 cosas que creáis que es necesario que el público sepa que habéis descubierto en estas investigaciones y durante la redacción y elaboración de este libro? Es decir, ¿qué descubristeis? Bueno, o sea, hay cosas como muy concretas o concretas y hay algunas más generales, más panorámicas. Concretas, por ejemplo, descubrimos la identidad de este señor, el confidente del título, que es un confidente de los servicios secretos, al menos de los franceses, que es un señor pakistaní que cuando vino a Barcelona estaba entre los más buscados de su país por traficar con papeles y con inmigrantes sin papeles. A ese señor descubrimos su identidad y fuimos y lo entrevistamos en Londres a finales de 2014. Sí. Habéis descubierto más cosas, pero no puedo evitar preguntarme cómo lo descubristeis. ¿Cómo? Me interesa muchísimo y creo que al público también. Sí, pues bueno, en realidad es poco sofisticado porque hay un poco de sofisticación, que es la parte que hizo Matías, que es el remate que se hace en internet, ¿no? Pero luego la primera parte pues la hice en París. La verdad que, además, voy a aprovechar que está esta persona aquí, que lo cuento en el libro. Esta persona es Abdul, el señor que está aquí en primera fila, que él me dijo a la mezquita de París donde tenía que ir para encontrar a personas que conocían a este F1 del confidente. Solo había un nombre en código que era público, que se llamaba F1, pero nadie sabía nada más de él. Entonces este señor, no sé por qué, sabía que había una mezquita bueno, lo sabía perfectamente porque él lo explicó, que iba a la mezquita de Saint-Denis. Entonces, a partir de ahí, el método consistió en ir muchas veces a Saint-Denis, hablar con muchos ciudadanos, la mayoría pakistaníes, y cada uno sabía un poco de la vida de este hombre de F1, cuyo nombre es Asim Iqbal, o lo era hasta 2008. Entonces, a partir de ahí, acabamos encontrando su documentación en Francia, dónde había vivido, bueno, primero su identidad y luego pues dónde había vivido, sus recibos, toda su vida, porque al final dejamos mucho rastro, aunque él pues era un confidente y pensaba que era una especie de agente secreto de Mortadelo y Filemón, pues en tu vida dejas muchos rastros. Entonces todos esos rastros los fuimos juntando y cuando teníamos mucha información, Matías terminó la investigación en Facebook. Si nos lo puedes contar, ha quedado pendiente otras cosas que habéis descubierto, pero me parece perfecto si nos explicas, ¿no? Porque luego también nos explicaréis un poco en qué se especializó cada uno más, ¿no? Y sobre todo también siempre cada uno se especializa en una cosa. Me parece que tú eres un sabueso
que encuentras cosas que son imposibles de encontrar. Es decir, entonces, si por favor nos puedes compartir cómo lo haces, cómo consigues dar con cierta gente, y no solo eso, sino cómo consigues convencerlos para que te hablen a un periodista con temas tan peliagudos y tan dolorosos como es terrorismo, gente acusada de terrorismo inocente, culpable, etc. Si nos puedes compartir, porque a lo mejor hay algún estudiante de periodismo, no lo sé, pero bueno, me parece... Un estudiante de periodismo con barba. Y sí, me parece, vamos, que tiene muchísimo mérito. Me puede interesar esto. Sí, a todos. Bueno, pues gracias. Sí, bueno, Braulio ha dicho que ha sido, bueno, la parte más sofisticada. Básicamente, cuando terminó la primera investigación que desmontamos el relato de F1, o sea, probamos que había mentido, pues se terminó la investigación y yo me quedé con esta cosa de no saber quién era. Entonces pues le dedicaban, en vez de mirar series o pelis, pues me echaba en la cama con el ordenador y pasaba perfiles de Facebook de manera compulsiva. Bueno, y tenía una red, o sea, tenía algunos datos que Braulio había conseguido en el terreno, porque bueno, no todo está en internet. Para poder hacer esto en internet primero hay que ir a la calle a conseguir los documentos, los nombres y bueno, y finalmente conseguimnos, bueno, la parte técnica quizás no tiene mucho jugo, pero bueno, lo más curioso fue que un paso así más decisivo fue que teníamos varias direcciones de una empresa en Lisboa y no podíamos confirmar que fuera de la familia de F1 en Lisboa, hasta que una adolescente puso una foto en Facebook esta mañana desde mi ventana. Y entonces algo tan simple como ir a Google Street View, poner las direcciones que teníamos y darle 180 grados la vuelta, y una de ellas era efectivamente la imagen que había puesto esta chica. Y bueno, y entonces así pues conseguimos localizar a una de las familias de F1 en Lisboa. Y bueno, y así fuimos. Luego hay un montón más de cruces de perfiles. Pero básicamente, no sé cuántos meses. Meses, imagino que habría días que... No todo el tiempo, pero No, era como una obsesión de una droga, una cosa así. Imagino que habría días que no tendrías ningún resultado, ¿no? Es decir, que debe ser también La mayoría. un trabajo Yo como de fe, sí, casi, ¿no? Sí, y caras. No has contado lo de la información, cómo conseguías luego en el cara a cara, que se me ha preguntado, ¿no? Sí, eso. Bueno, eso también, Gracias. María es mi pareja. Me estoy dejando algo. Bueno, esta es la parte de trabajo de campo. En este libro, pues también una parte del trabajo de campo la he hecho yo, otra la ha hecho Braulio, y pues yo tenía que ir a Vilanova y la Geltrú y a Ripoll. Eran dos sitios donde me tocaba a mí hacer el trabajo de campo, y es verdad que es muy difícil conseguir hablar con gente, bueno, ir a preguntarle por Stati, ¿sabes? ¿Tú conocías a Stati? Incluso quien lo conociera, es como preguntar por... Y era gente que, claro, ahí en 2008 había habido una operación antiyihadista que se había llevado mucha gente por delante, inocente, había habido más de 20 detenciones, y entonces yo hablé con 3 personas que habían estado entre 2 y 3 años en prisión preventiva y habían salido sin... uno solo llegó a juicio, y el que llegó a juicio le retiraron la acusación durante el juicio. Entonces, claro, esta gente me decía, pero si al final me dijeron que no había pruebas, ¿por qué no me lo dijeron al mes de estar en la cárcel, a la semana? No, tuvieron que esperar 2 años, 3 años. Esta gente tú la localizas, no está en Facebook, o si está yo no... La localizas por la calle, los paras y les dices, estoy escribiendo un libro sobre terrorismo yihadista.
Y entonces me acuerdo de un señor que me dijo, mira, yo tenía mi trabajo, tenía papeles, me metieron en la cárcel, perdí mi trabajo, perdí mis papeles, me arruinaron la vida. Ahora tengo esta carnicería que ves aquí y he formado una familia. Si yo hablo contigo, a mí me puede volver a pasar algo. O sea, todo el mundo tenía miedo. Entonces es complicado en ese sentido porque no confían en el Estado, no confían en después de lo que les ha pasado y alguno me preguntó si yo era policía también. O sea, y al mismo tiempo, esas 3 personas de las que hablo me contaron su historia. Era como que había algo ahí que los impedía a explicar, a dejar constancia de lo que a ellos, sobreponerse al miedo para dejar constancia de lo que les había pasado. Tenían necesidad de explicarlo al mismo tiempo. Muchas gracias, Matías. Al final, entonces, quizás prevalecía más la necesidad de contar su experiencia al miedo que podrían tener. Yo saco esa conclusión, pero también es verdad que algunos de ellos luego no me cogían el teléfono. A lo mejor tenían en ese momento, me veían y se fiaban de mí, pero luego pensaban, claro, ¿qué he hecho? Por eso también, por eso es importante, importante o interesante, y esto en las rutinas de los medios muchas veces nos olvidamos, por eso es tan importante ir a los sitios, incluso a puerta fría, porque por teléfono todas estas reticencias son mucho más controlables por quien sabes. Entonces es mucho más fácil decirte que no por teléfono que decirte que no cara a cara, porque cara a cara pues a lo mejor le caes bien, a lo mejor le pillas en un momento que por lo que sea baja la guardia, y por eso es tan importante hablar, ir y estar cara a cara con ellos, ¿no? Es verdad que es difícil, y es verdad, por ejemplo, que muchos le contaron la historia, pero no citamos sus nombres, porque es el pacto, ellos no quieren que sus nombres vuelvan a salir y tal, y nosotros lo hemos respetado. Pero, por llevar la contraria a Matías, yo creo que no es tan difícil en el sentido de que, al contrario de lo que nos cuentan a veces en el cine y en la literatura, esto de que el mundo no es blanco o negro, porque ahí lo importante son los grises y tal. Aquí, en la mayoría de los casos, el mundo es blanco o negro. O sea, o el tío es un terrorista, o estaba ayudando a terroristas, o pensaba ayudar a terroristas, o el tío es un señor que pasaba por allí y por la razón que sea, que casi siempre son las mismas, se lo han llevado por... ¿Qué razones son? Bueno, pues primero tienes que ser musulmán, porque eso es de hecho hay una sentencia muy graciosa de la Audiencia Nacional que absolvió a un tipo acusado de terrorismo, y uno de los porque era un impostor, o sea, un tío que se había construido como esta imagen de terrorista, ¿no? Pero lo llevaron a juicio. Y en la sentencia dice, ni siquiera era musulmán, ¿sabes? Y es como, o sea, que eso es un hecho de peso, eso es un indicio, ¿no? Otras razones, no todas son esas. Otra es que, pues, por lo que sea, tienes relación con algunas personas, o por lo que sea, eres yo qué sé, te llamas como alguien que ha surgido en alguna investigación y la policía se equivoca y va por ti. Entonces, la mayoría de las veces, esta gente realmente no tiene nada que ver, y entonces, aunque no quieran que sus nombres salen, están deseando contar la historia, ¿no? Y luego hay otra cosa, el proceso judicial en sí mismo se basa en el principio de contradicción. Y esto es una cosa que nunca había pensado al escribir este libro, pero sobre la que he pensado ahora que estoy tocando un tema que es completamente distinto lo que voy a decir. En los procesos judiciales, el principio de contradicción hace que las partes tengan relatos completamente opuestos y sepas claramente en qué lado está cada uno. Y entonces eso te permite, luego lo vas cruzando y lo vas verificando. Y entonces tú puedes llegar a un relato más o menos objetivo. En realidad, el papel del periodista es el mismo que el del juez que juzga.
O sea, tiene que contrastar los dos relatos y verificarlo con la realidad. Y esto no lo había pensado cuando escribía este libro, porque daba por hecho que siempre era así. Pues ahora he descubierto un tema en el que no es así, y es el tema de el acoso o las agresiones sexuales, sobre todo el acoso, donde te metes a preguntar a las partes y resulta que no está tan claro de qué parte está cada una, porque sospechan siempre de la víctima en realidad. Muy interesante. Nos hemos quedado con cosas que habéis descubierto, pero antes, ya volveremos, me estaba acordando, me interesa muchísimo que nos expliquéis un poquito, ¿no? Cómo lo habéis hecho, porque esto es un libro maravilloso, para los que lo habéis leído, está escrito magníficamente, es precioso como está escrito, bien escrito, da gusto. Hay incluso guiños a 100 años de soledad, en fin. Pero uno se pregunta, ¿cómo lo han conseguido? A mí me parece dificilísimo hacer lo que habéis hecho. Y me estoy acordando del verano que pasamos las tres familias, Martín, en fin, la tuya y la mía, ¿cómo se llamaba? En Monroch. Y estaba Braulio, lo veías, te levantabas por la mañana y Braulio ya estaba escribiendo el libro, y yo parecía el del Resplandor, que no por mucho madrugar, amanece más temprano, estaba ahí. El fuera estaba el paraíso. Sí, el fuera estaba el paraíso y él estaba en su infierno, ¿no? Disfrutándolo, pero sufriendo a la vez, ¿no? Como todo proceso creativo. Y luego de vez en cuando pues estaba en casa de Martín y Rosaria, o bien aparecía Matías, no, que me ha llamado Braulio, que tengo que llamar a no sé quién, que tal, que... Bueno, entonces yo siempre era como, no acababa de entender qué es lo que hacían ni el uno ni el otro. Entonces voy a aprovechar ahora que nos expliquéis, a ver si lo consigo entender, cómo lo hacíais y a cuatro manos, ¿no? A cuatro manos, cómo os comunicabais. Cuando hacíais trabajo de campo, pues no sé, habéis estado en París, ¿no? en Italia, aquí en Cataluña. Bueno, ¿cómo lo hacíais? Me parece que puede ser interesante para el público. Por lo menos para mí es una curiosidad que lleva gestándose sobre todo desde Monroch, ¿no? En el que casi se iba a transformar en Jack Nicholson. Afortunadamente no, es nuestro Braulio. Y luego eso, pues que parecíais un poco, antes lo hablábamos en el bar, un poco, habéis hecho como una serie, ¿no? de Wire, habéis hecho aquí, no sé, bueno, pues... No, eso de The Wire no puedo... No, eso es que con Braulio, una de las cosas que decíamos durante la investigación, nos acordamos de esta serie de Wire, que muestra cómo se va degradando la sociedad en distintos ámbitos, ¿no? El policial, la política, el periodismo, y hay como un hilo común, o hay algo común, que es que la publicidad, las campañas de comunicación, el paripé lo pudre todo, porque al final no importan los hechos, importan los dichos. Y pues nosotros en algún momento lo pensábamos, esto es como si The Wire hubiera dedicado una temporada, con todas las diferencias que... No me estoy poniendo a la altura pero como si hubieran dedicado una temporada al antiyihadismo. En el caso español, en el caso nuestro, lo que más se ve es la chapuza. Otra frase que nosotros decíamos a menudo es: nadie comprueba nada. Íbamos viendo y repetíamos como un mantra: nadie comprueba nada, todo es dichos. Esto es cómo los dichos han sustituido los hechos en una... Bueno, no es el único ámbito, obviamente, pero aquí se ve en el antiyihadismo. Y no es lo que me has preguntado. La pregunta... Es muy interesante lo que has contado. Ahora entendéis lo que he sufrido, ¿no? Intentando que se centrara en... La pregunta es, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os habéis Esto organizado? quizás lo puede explicar. Braulio, No, bueno, brevemente. muy brevemente, a ver, es que existe existe internet, entonces todo esto es mucho más fácil, es
pues es que compartes todo en tiempo real, los documentos, incluso yo puedo estar escribiendo en un documento y Matías lo puede estar leyendo según se va escribiendo y viceversa, ¿no? A mí la verdad es que la experiencia me ha resultado muy interesante, aunque bueno, pues también tiene sus lastres, porque pues tienes que discutir dos veces las cosas, o no solo contigo mismo, sino pues contigo mismo de Matías también, ¿no? Y con Matías, pero es muy interesante porque al final, sobre todo en algunos fragmentos, porque bueno, ha habido partes que como que nos las hemos dividido y tal. Entonces hay dos cosas. Primero es que siempre teníamos un editor, o yo lo editaba a él o él me editaba a mí, y eso es esencial para que las cosas se entiendan, y sobre todo es esencial para mí, que me explico, sobre todo al principio, bastante mal. Y segundo, eso hace que al final realmente hay fragmentos que ya pues no sabes de quién es, porque ha metido tanta mano uno en el texto del otro o viceversa que se acaba diluyendo los caprichos de la personita de cada uno. En todo caso, enhorabuena, seguro que los que habéis leído estáis de acuerdo. Nos estamos yendo el tiempo. Me gustaría que hubiera preguntas del público, pero me gustaría también que brevemente dijerais, me preguntaba yo, digo, este libro, decías que has recibido financiación, es decir, en los tiempos de hoy en día cuesta, ¿no?, encontrar periodismo de investigación, un libro de investigación periodística es como una cosa rarísima, me parece que es raro. Entonces, habéis recibido financiación, ha sido difícil, y también un poco que, si me podéis hacer una valoración del periodismo, es decir, es esto que habláis, no, brevemente, esto que habláis de que no se comprueban las fuentes, no se verifica, se compra la versión oficial. A mí es que me sorprende y no me sorprende, porque me da la sensación de que el periodismo hoy en día es eso, ¿no?, de notas de prensa, ruedas de prensa y periodismo de citas, y que pues en este campo pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, sobre lo primero, efectivamente, y está explicado en el libro, porque a mí en particular me parece que es importante cómo se hacen los libros, y eso tiene diferentes facetas, desde cómo lo escribes o cómo llegas a la información que le dices al lector que se puede fiar de ella, y eso está bien transparentarlo de alguna forma, pero también está cuánto cuestan los libros. Y este libro ha costado, digamos, bueno, ha costado más o no tan, 12.000 euros. Este libro se ha hecho a lo largo de 10 años con 12.000 euros. Las horas que no contáis, claro, extras, ¿no? Sí, pero hablando del... Y esto es gracias a una fundación europea que se llama Journalist Fund, a la cual yo solicité una financiación en 2012 para uno de los proyectos de este libro, y no me la dieron, y luego repetí en 2013 en París, y entonces sí que me la dieron. Y luego, pues la editorial también te adelanta en derechos de autor y es un apoyo para el libro, ¿no? Y luego el tema del periodismo, bueno, no es que no se comprueben las fuentes, sino que en este tema, por un poco lo mismo que hemos tocado o que he tocado al principio, de lo delicado del tema, aquí lo que dice la policía va a misa. Y va a misa cada vez más también dentro del propio proceso judicial. O sea, va a misa para el fiscal, que bueno, podrías decir, bueno, pues al final el fiscal trabaja mano a mano con la policía, los dos defienden la ley y tal, bueno, pero es que también va a misa para el juez instructor, también va a misa para el tribunal, y al final pues tenemos un relato que es pues un acto de fe. Y luego también es verdad que está la propia dificultad para comprobar estas cosas en los tiempos que maneja el periodismo, porque todas estas investigaciones sistemáticamente se declaran secreto de sumario, por tanto no tienes acceso a ninguna otra versión, ni siquiera los abogados tienen acceso a los cargos que hay contra sus defendidos durante meses y a veces años. Entonces,
tú llamas al abogado y te dice, pues es que no sé por qué lo acusan, entonces tú tampoco puedes hacer una noticia con eso. Y entonces finalmente pues ocurre que al final pues se da la noticia y se da en grande porque la policía ha dicho que ha detenido a los 2 líderes de Al-Qaeda, como por ejemplo ocurrió en 2012 con lo que el ministro del Interior presentó como la mayor operación de Al-Qaeda a nivel internacional. Y luego nosotros cuando llegamos al sumario, 9 meses después, los pusieron en libertad porque no había nada contra ellos, y resultó que, por ejemplo, el artefacto que supuestamente le habían requisado al líder de la célula, que era un ingeniero turco al que expulsaron de España, y bueno, quien se lea el libro entenderá que el artefacto no llegó allí por casualidad. El artefacto era un tarro de cristal con una tapa y una mecha de feria de 2 metros que, según el perito de la Guardia Civil, tardaba 4 minutos en explotar. Pero claro, todo eso no lo puedes comprobar en el momento en que Fernández Díaz está dando la noticia, ni siquiera al día siguiente, ni siquiera a la semana siguiente, ni siquiera a veces al año siguiente o a los 2 años, y por tanto las rutinas de producción hacen que esto ha dicho la policía, esta es la nota de prensa, este es el número de detenidos, pues se hace con la noticia con eso, y si luego cuando los absuelven nos acordamos, pues haremos un pequeño breve. Gracias, Braulio. Matías quiere añadir una cosa. A lo que ha dicho Braulio. Yendo un paso atrás a la parte más policial y judicial, no tanto periodística, este libro lo que deja en evidencia es que no se comprueba en el origen de las investigaciones. Y no por falta de medios. Y claro, hay una emergencia, hay que actuar, no hay tiempo, pero es que luego tampoco, de hecho en la primera investigación con la que partimos, Braulio lo que me manda es unos folios de un sumario con una declaración que están en internet porque el movimiento de apoyo a los 11 de Raval lo puso allí, y allí había un número telefónico de una persona que F1, el testigo protegido, decía que era el tesorero de Al-Qaeda en el norte de Italia. Yo vivía en el norte de Italia, Braulio me dice, ve a verlo, llámalo, a ver quién es esta persona. Y estaba el nombre y el número de teléfono. Entonces era un móvil italiano, yo llamo, le digo que estoy investigando, que estoy haciendo una investigación periodística, y le pregunto si conoce a Sim Iqbal, de buenas a primeras, que era el nombre que tenía entonces el testigo protegido. Me dice, sí, de la mezquita de Brescia, de los pakistaníes. Ah, ¿podemos quedar? Sí, cómo no, vente. Y hablaba medio raro, ¿no? Y cuando yo finalmente, raro en el sentido de que tenía un italiano no solo deficiente, sino que cuando yo lo encuentro es una persona que es un disminuido psíquico y físico, con una disminución reconocida por el Estado italiano. Él tenía papeles por motivos humanitarios. Me puse en contacto con su abogada. Esta persona había tenido un accidente, se había caído de un andamio 2 años antes de que F1 lo acusara, diciendo que era el tesorero de Al-Qaeda. Él ya estaba. Y era como una persona que vivía de la mendicidad de lo que le daban en la mezquita, y no hacía falta grandes medios para comprobar el relato del testigo protegido, que mandó a 11 personas a la cárcel, 6 años y 8 años el que más. Estaba ahí, solo había que llamar. Por eso esa frase, ¿no? O sea... Interesante. Bueno, pues yo creo que pasamos ha quedado muchísimo todavía, y creo que lo interesante es que formuléis preguntas a los 2 autores. Así que la primera siempre cuesta un poco. Mira, tú por favor, gracias. Hola, buenos días. Bueno, ante todo agradeceros, ¿no? a la gente que está en la mesa, sobre todo a Braulio, que es a quien conozco personalmente, el haber hecho ese libro. A ver, intentaré ser breve, lo prometo, yo sé que intentaré ser breve. Ha dicho Braulio antes, y tiene toda la razón, que hay una sensación como que el terrorismo está olvidado. Es cierto, mañana se cumplen 35 años del atentado en Hipercor, del que yo fui víctima, y casi nadie lo recuerda.
pero mañana se cumplen 35 años, ¿no? Desde entonces llevo en el tema asistencial con víctimas, atendiendo a víctimas. Y claro, cuando habéis planteado la diferencia, el porqué de diferentes criterios a nivel de, sobre todo del Ministerio del Interior, pongamos nombres apellidos, el Ministerio del Interior, ¿no?, en relación a los hechos como tal, es que todavía tenemos el chip puesto de que el terrorismo es como el de ETA, y no es como el de ETA. ETA ya lo ha dejado. ETA hace ya más de 10 años que lo dejó, gracias a Dios, por suerte para todos. Pero es que aún la policía, los fuerzas de seguridad, los ministros correspondientes, venga el que venga, el gobierno que venga, siguen pensando que el terrorismo como el de ETA, y no tiene nada que ver el terrorismo de origen yihadista con el terrorismo de ETA. Entonces basta que no haya gente que lea libros como el vuestro, y cuando digo gente digo políticos, no se van a enterar de nada porque no les interesa. Eso es punto uno. Y voy a ser ya, con eso termino, o lo intentaré. ¿Qué pensáis de las declaraciones del ministro Margallo, ministro de Exteriores del Gobierno de España, cuando un mes antes de los atentados de agosto del 17 dijo aquello de que a mediados de agosto pasarán cosas en Cataluña? Lo dijo un mes antes de que ocurrieran los atentados de las Ramblas, de Alcanar, los dos primeros de Alcanar, el atentado de las Ramblas, el asesinato de Pau Pérez y Cambrils. Y parece que un ministro de Exteriores diga eso y no pase absolutamente nada. Y acabo. Es que claro, es que me lo habéis puesto a huevo, tío. O sea, que la verdad es que estaba contento de venir, pero ahora todavía más, ¿no? Decís que nadie comprueba nada. Naturalmente que nadie comprueba nada de la administración. Hace falta gente de los medios de comunicación como vosotros, que se tiren horas y horas investigando en un ordenador, tumbado en la cama, en lugar de ver series. Bienvenido tú, Matías. Algunos lo hacemos para localizar víctimas, tú para localizar terroristas. Luego me pasas, por favor, tu sistema. Hemos de encontrar en la unidad de atención a víctimas a más de 200 víctimas todavía del atentado de las Ramblas y de Cambrils, porque el Ministerio no quiere colaborar en que las encontremos, ¿vale? Entonces, nadie comprueba nada. Tú decías, Bárbara, con toda razón, 128 víctimas de las Ramblas. Sí, eso fue al principio, ¿recuerdas? Auto de procesamiento. Pero es que, perdonad que os lo diga, no sé si ha hablado algún policía infiltrado, espero que no. O algún fiscal, espero que menos. Pero claro, es que hay 3 víctimas repetidas. De las 128 hay 3 repetidas. O sea, mi sobrina de 9 años hace un Excel mejor que el fiscal. De las 128 víctimas de Ramblas hay 3 repetidas. Y una, que es la número 111, Montserrat Durán Cabero, el 17 de agosto no estaba en las Ramblas, estaba en Madrid de vacaciones. Y es la señora a la que Abu Yaqub intenta agredir, la agrede en intento de robar el coche el lunes 21 en un supermercado en Olerdula, al lado de Vilafranca. Por lo que sea, la investigación, que le pongo entre comillas, decide que esta señora, en lugar de estar en un pueblecito al lado de Vilafranca, el 17 está en Madrid, perdón, está en las Ramblas. Y no estaba en las Ramblas, estaba en Madrid. Ese es un pequeño ejemplo de cómo se investigan los atentados en este país en el que estamos. Y ya acabo, de verdad. Página 992 de la sentencia. El juez Guevara, que como persona es bastante peculiar, y tú lo sabes mejor que yo, pero como juez es bastante bueno, dice públicamente en la sentencia que las víctimas han sido las grandes olvidadas en la instrucción de la investigación. Con lo cual, el fiscal, que lo digo públicamente, ha hecho un trabajo de mierda. El fiscal que ha llevado el tema de los atentados de agosto del 17 en Cataluña ha hecho un trabajo desastroso. Se han olvidado víctimas. En el sumario, que son 13.000 folios que me he chupado, aparecen más de 100 personas que están en el sumario y no están en la sentencia. ¿Qué hacemos con todo eso? O sea, redundando, agradeciendo el trabajo de investigación brutal que habéis hecho. El libro, evidentemente, este fin de semana va a caer, lo tengo clarísimo. Lo voy a estudiar y meditar y subrayar el fosforito. Pero, gracias por la labor que habéis hecho, porque desgraciadamente siempre nos creemos y nos quedamos con la versión de lo que nos explica la policía, el fiscal, el juez, que se basa en lo que le explica la policía y el fiscal. Pero si lo que hace la policía y el fiscal está hecho con el culo, evidentemente la sentencia estará hecha con el culo. Entonces hace falta gente como vosotros, y perdóname la expresión vulgar, pero es que como víctima me nace así, ¿no? Pero es que gracias por el trabajo que hacéis, porque si no fuera por gente como vosotros, nadie entendería que muchas veces se hacen las cosas mal porque de origen ya están mal hechas. Y es hora de denunciarlo, nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Robert, gracias por tus
comentarios amables. Sobre todo has planteado dos cosas a las que creo que sería, bueno, que me interesa desarrollar. En una probablemente no vas a estar de acuerdo. Para mí, que Margallo dijera un mes antes del atentado de la Rambla van a pasar cosas en Cataluña, no tiene ninguna relación con lo que ocurrió en el 17A. Esto es, digamos, lo que... otra cosa es que me dijeras que hay indicios o pruebas de que existe un nexo, porque de hecho eso ha tenido quizá menos relevancia o quizá menos al principio que tuvo, por ejemplo, el famoso aviso de la CIA. Ese aviso de la CIA no es tal aviso, eso no existe. Eso, bueno, por supuesto existe una nota que dice, no me acuerdo ni cómo decía, según informaciones que no han podido ser verificadas, van a atentar en la Rambla. Bueno, pero si es que hay 2.000 millones de notas de eso cada día, y eso está explicado en el libro, que la policía, en la Guardia Civil, con lo que hemos hablado, las reciben. Eso no es una nota de la CIA avisando de que va a haber un atentado en la Rambla, eso es una construcción posterior y retrospectiva, y es una falacia. Y lo mismo pienso de Margallo. En cambio, el olvido de las víctimas, te doy toda la razón a ti y al juez Alfonso Guevara, que lo pone en la sentencia. Vaya, esto que hemos hecho aquí al principio, que está en el libro, de dedicar un párrafo a las víctimas con nombres y apellidos, esto lo teníamos como claro desde el principio y pensábamos que, bueno, que cuando saliera el libro, que ya todo el mundo lo habría hecho y todo el mundo las conocería. Y resulta que hay muy pocas, no quiero decir que no haya ninguna, porque a lo mejor se me ha escapado, pero en fin, he visto grandes trabajos, o por lo menos trabajos audiovisuales que le han dedicado mucho espacio a este tema, y resulta que solo aparece el nombre de Tila al final, ¿no? Pues es lamentable, porque todo esto, por lo menos todo lo que nosotros hemos hecho, este libro solo tiene sentido por las víctimas, porque hay víctimas reales, porque hay víctimas, por supuesto, inocentes, y porque si en algo puede contribuir a que se reparen los errores para evitar nuevos atentados o para evitar nuevas víctimas, es por lo que lo hemos hecho. O sea que no tiene ningún otro interés, no nos interesa la semiótica, por mucho que a veces entremos en el análisis semiótico de la propaganda, nos interesan las personas, nuestros vecinos y nuestros conciudadanos. Muchas gracias, Braulio. No sé si hay otra pregunta. Lucas. Aunque, sí, bueno, ya lo explico más o menos en el libro, les quería preguntar a ustedes cómo ha sido el acceso a las fuentes policiales y judiciales. ¿Han sido muy herméticos, más bien colaboradores? Gracias. Bueno, contesto yo porque Matías ha trabajado con las fuentes policiales de los Mossos aquí en Barcelona, o sea que ahora si quieres lo completas tú. Las fuentes, hemos encontrado alguna, por ejemplo, el que llamamos en el libro el Capitán Martínez, que es un alto mando de los equipos de información en Cataluña contra el yihadismo, que nos atendió y pudimos conversar con él sobre los casos. Por ejemplo, quien no ha sido así y es una persona crucial, y creo que, y lo voy a explicar un momento porque me parece increíble. Una de las cosas que hemos descubierto en el libro es la identidad del policía que en 2005 pidió que se le retiraran las escuchas a Esati en Vilanova, en el caso de Vilanova. Esati, lo ha dicho Matías de pasada, lo repito, Esati era amigo íntimo del suicida de Nasiriyah en Irak, que atentó contra el cuartel de los Carabinieri y mató a 19 personas, entre civiles iraquíes y carabinieris italianos. Esta persona era un argelino con el que Esati había vivido en Jaén. Eran amigos íntimos. En Vilanova se detuvo de sus 5
de las 5 personas de máxima confianza de este suicida, que es por lo que se hace la operación de Vilanova, de esos 5, al único que no detienen es a Esati. Y a Esati es al único de los más de 200 casos de intervenciones telefónicas que hay en el sumario que le retiran las escuchas que había autorizado el juez. La policía va y le dice, no hace falta, pedimos el cese de las escuchas. Esto es algo completamente extravagante, jamás ocurre. La policía lo que tiende es a escuchar a quien no le permite el juez, no a pedir que dejen de escuchar a alguien que ha autorizado al juez las escuchas. Bueno, pues este señor fue el instructor, el jefe de la investigación del 11M. Se llama José Luis Serrano Merino y hasta la publicación del libro era el jefe de prospectiva del CIDCO. El CIDCO es el órgano que coordina la investigación contra terrorismo de todos los cuerpos policiales en España. Este señor nunca ha tenido que explicar por qué levantó las escuchas a Esati, y yo ni siquiera, y lo explicamos en el libro, ni siquiera tengo sospechas personales. A lo mejor fue una sencilla estupidez, pero creo que es necesario que lo explique. Nosotros, por supuesto, lo intentamos que nos lo explicara, y su portavoz nos dijo primero que no iba a hablar porque estaba el juicio en marcha, el juicio del 17A, y cuando le expliqué que no se trataba del juicio del 17A, sino que se trataba de lo de Vilanova, nos dijo que no iba a poder ser. Entonces ha sido un poco el trato con pues las dos caras, como ocurre muchas veces. Hay fiscales que son más abiertos y hay otros que son más cerrados, y jueces y policías. Gracias, Braulio. Los Mossos. Bueno, pues yo conocí a un mozo de escuadra en un seminario sobre yihadismo 2 meses después de los atentados de la Rambla, y le hablé del libro y me dijo, vale, pero vamos a hacerlo bien, así nosotros también lo podemos sentir nuestro. Y claro, ese nuestro nunca puede coincidir 100%, porque tú, si haces un trabajo donde haces un escrutinio o una valoración, una revisión crítica, pues no va a haber. Pero bueno, luego tuvimos una serie de reuniones en la comisaría central de las Corts con gente de anti-yihadismo, que vinieron un sargento y un subinspector, y muy bien, y fueron muy amables, pero luego la relación se truncó cuando nosotros empezamos a partir de que empezamos a tocar un tema que no querían entrar que no querían que se revisara, o que tenían un tema que ellos tenían una versión oficial y nosotros creíamos que la versión oficial no se mantenía, y era el tema de que Esati no salían las bases de datos que comparten los distintos cuerpos policiales. Hay unas bases de datos de cada cuerpo policial, y luego hay algo que le llaman, al menos el sargento le llamaba el pote, que es donde cada cuerpo policial pone a la gente que o bien ha sido detenida o bien ha sido investigada por delitos graves. Ese es un tema que nosotros no tocamos en el libro porque no pudimos llegar al fondo de la cuestión, pero bueno, quizás sirva esta anécdota para saber cómo al final pues, no es una relación. Si repites todo lo que te dicen, supongo que es una buena relación, pero o bueno, habrá casos en los que también se aceptan las y yéndome de la cuestión respecto a lo que decía Braulio, de que no se han dado explicaciones de cuando le levantaron las escuchas a Esati. En Ripoll, una cosa que vi en la mezquita es una gran desconfianza respecto a los cuerpos policiales y a las instituciones en general, y eso el Estado lo alimenta con su silencio. Al no dar explicaciones, eso es campo fértil para cualquier tipo para la sospecha, ¿no? Entonces eso es, de hecho, nuestro libro habla un poco de la desconfianza
es curioso, hay dos fuentes en el libro que dicen que tras el 11M quedó claro que no se controlaba el terreno, que había que hacer trabajo de campo porque no se controlaba el terreno. Lo dicen dos personas, un juez y el capitán Martínez de la Guardia Civil. Tras el 17A, Mossos nos dicen a mí que había que recuperar el terreno de campo. O sea, 13 años después. Entonces yo me pregunté este fin de semana, antes de la presentación, bueno, ¿y el trabajo de campo qué es? ¿Realmente qué es? ¿Infiltras gente en todos donde puedes? ¿Pinchas teléfonos? Pues yo he pensado, realmente controlar el terreno es establecer relaciones duraderas y de confianza con la gente, no solo con los musulmanes, con todas las comunidades. De nuevo en Ripoll, lo que me decían a mí la gente de la mezquita es que venían una vez cada tanto, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Quién es el imán? El imán es este, vale. ¿Y la junta quién es tal? Vale. Y otra vez la comunicación fue por teléfono y otra vez dejado un papel en el buzón. En cambio se están dedicando muchísimos recursos a cribar internet y a meter dentro a cualquiera que ponga una foto de ISIS o... Interesante, Matías, lo que estás comentando. No sé si queréis, hay más preguntas. Nos hemos ido, sí. Pero bueno, si Sí. nos hemos ido... No, por favor. Estamos aquí. No sé. Una pregunta sencilla que le quería hacer a Braulio. Sí, porque del mismo si la haces como difícil, no sé contestar. que ha hecho Yasmín, que opinaba del periodismo un poco, pues no, del mismo tipo, quiero decir. Que como tú creaste, sobre todo en otro libro y en este veo que también, cómo se puede resarcir a los inocentes. Quiero decir, en esa pesca de arrastre que luego salen absueltos, ¿qué datos podéis aportar sobre cómo esa gente que queda marcada por el estigma, si realmente reciben algún tipo de ayuda del Estado o lo que sea, o simplemente quedan declarados inocentes y con el estigma y ahí os quedáis y os podéis así no? Pues mira, esto ha ocurrido algo relevante, es que durante muchos años el Estado ha aplicado la teoría de que los que habían sido detenidos y pasado 2 o 3 años en prisión preventiva y finalmente no habían ido a juicio o finalmente eran absueltos, no se les resarcía, no se les indemnizaba porque no se había demostrado que la inexistencia de los hechos. O sea, es una cosa completamente diabólica porque ¿cómo van a demostrar ello que los hechos de los que le acusaban no existían? Pues quizá existan los hechos, pero resulta que a mí me habéis tenido 3 años en prisión y no habéis conseguido demostrar que yo soy el autor de esos hechos. Y entonces sistemáticamente se les negaba la indemnización. Pero ha habido, voy a decir recientemente, pero ya no es tan reciente, no sabría fijar ahora el año, quizá 2016 o 2017 o 2018, una sentencia del Constitucional que dice que esto efectivamente es inconstitucional. O sea, que no puedes exigir a las personas que han sido detenidas y llevadas presa que demuestren su inocencia, porque el principio en el que se basa la Constitución es que hay que demostrar la culpabilidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sé de algún abogado que ha iniciado procesos para conseguir indemnizaciones, pero no sé hasta qué punto, para empezar, lo conocen todos los abogados. O sea que la mayoría de los que han sido detenidos y han estado presos no han tenido indemnización. Luego hay otra parte que nos toca, ya que has citado el otro libro, y bueno, en fin, los periodistas poco podemos hacer, pero bueno, al menos, no sé, los libros sirven un poco para intentar poner sobre la mesa hechos que puedan ser útiles para la justicia o para la policía o para el periodismo, pero bueno, también es un poco de hacer memoria y para que quede un poco negro sobre blanco la verdadera historia de lo que les ha pasado a estas personas.
tampoco creo que sirva de gran cosa, pero bueno, es lo que hemos podido hacer. Muchas gracias, Braulio. ¿Había otra pregunta? Luca creo que tenía una pregunta. Aquí, Martín. Martín. No leía aún el libro, no sé si lo habéis tratado. Yo como ciudadana recuerdo haber vivido en Madrid en el 11M y luego aquí en Barcelona cuando fue el 17 de agosto. Y lo que recuerdo, alguna de las cosas, es el miedo que se pega al cuerpo, ¿no? Y que tarda tiempo en ubicar, un poco cuando vas leyendo, cuando vas escuchando y sobre todo cuando pasa el tiempo. Entonces, lo que nos habéis contado del proyecto que habéis vivido, sí que habéis hecho mención a ese descubrimiento del miedo que tiene la gente a hablar. Y a mí me interesa el miedo que habéis podido tener, ¿no? Este miedo que se pega al cuerpo, porque el profesional también es humano, ¿no? Y entiendo que en este tema en el que no interesa que se sepan ciertas cosas, que se silencia, bueno, no sé si lo habéis tenido y un poco cómo habéis manejado. Gracias por la pregunta. Yo sí, yo he tenido miedo. Soy Raúl. ¿No? Cuando fuimos a ver a F1 a Londres, en el momento fui muy inconsciente. De hecho, habíamos pactado con Braulio que no nos íbamos a meter a subir a su coche. Eso es una persona que él sabía que él había mandado a mucha gente a la cárcel, tenía papeles españoles, una nueva identidad, vivía en un suburbio de Londres, y vamos y le tocamos el timbre. Con Braulio habíamos pactado, por ninguna circunstancia nos subimos al coche. Nos dicen, ¿os subís al coche? Y yo, vale. y nos fuimos a un parking desolado, que podrían haber venido todos sus amigos o él mismo, no sé. O sea que esa inconsciencia supongo que es el miedo también, no lo sé. Sí, bueno, pero solo precisar que era el miedo no porque fuera un terrorista, sino porque era un delincuente y esto lo sabíamos y pues nunca sabes quién puede aparecer o no. Y tenía sí, claro, nosotros, bueno, en España está prohibido publicar la identidad de los testigos protegidos. Esto, bueno, sería un tema porque luego, en según qué situaciones, algunos medios lo han hecho. Nosotros no hemos conseguido que lo hagan en bueno. Pero entonces, claro, él no sabía, por ejemplo, si nosotros íbamos allí para al día siguiente publicar su foto, su nueva identidad, su DNI, porque todo eso lo teníamos. Entonces, claro, pues sí, había miedo, había una precaución y vamos, recuerdo por ejemplo que, porque fuimos patéticos en dos momentos. El primero cuando nos habíamos jurado que no nos íbamos a subir al coche y nos dijo vamos en mi coche y dijimos los dos sí. Y la segunda fue que, tenemos que ir al centro comercial donde habíamos pasado el día mientras lo esperábamos, a la cafetería, a un lugar público con más gente. Y el señor pues dio un volantazo y se metió en el parking trasero y donde no había ningún coche, eran las 7 o las 8 de la noche de finales de noviembre en Londres, y también pues dijimos, bueno, pues vale. Esto mi madre no lo sabía. Y entonces allí mantuvimos la conversación dentro del coche. Y recuerdo que él al final pretendió ir a un nuevo lugar y Matías ya estaba en completa confianza y quería irse con él a cenar y tal, y ahí yo sí que sentí miedo y dije, de aquí nos bajamos ahora mismo y nos piramos porque no sabíamos dónde nos iba a llevar, ¿no? Más allá de eso, y de alguna vez en París, que bueno, por circunstancias un poco largas, que me metí en un coche también y tal, y bueno, París es muy racional dentro de los muros, pero luego el mundo intramuros, extramuros de París, pues son dos mundos bastante separados. Y justo pues yo iba muchas veces, iba en metro, luego me llevaba en autobús a sitio, yo no controlaba para nada el terreno, ¿no? Urbanamente.
Y entonces en una de las veces le leí a uno de las personas que nos estaba ayudando, le leí la declaración que este F1 había hecho en Barcelona, porque a este F1 cuando llegó a Barcelona la policía contó una historia y los metieron a los 11 en la cárcel, pero la historia no se sostenía. Entonces, contra lo que suele ocurrir también, le iban pidiendo nuevas declaraciones y él cada vez se iba inventando una historia más grande. No sé si habéis visto Sospechosos Habituales, el protagonista Kaiser Sosé, que el tío, el comisario, le va pidiendo detalles y él al final se acaba... Vaya spoiler. Ya, pero bueno, es una película del 42, que no la haya visto no la va a ver ya. O sea que... Entonces él va sacando detalles reales y los va metiendo en el relato, ¿no? Y entonces el F1, en la tercera declaración ya fue cuando se inventó una red de financiación de Europa, no sé qué, y dio 2 nombres reales de pakistaníes en París. Y entonces a uno de estos pakistaníes le leí esa declaración, que no lo sabía. Y además era un pakistaní al que en 2005 este F1 ya había acusado en Francia de ser un terrorista. Los franceses lo pillaron y a las 24 horas lo dejaron libre porque no era un terrorista. Y entonces, cuando yo le leí aquello, y yo se lo iba traduciendo sobre la marcha en francés, probablemente mal, pero se entendía perfectamente que otra vez estaba diciendo que ese señor era de Al Qaeda. Y ese señor no se lo podía creer y estaba entrando como convirtiéndose en un volcán, ¿no? Entonces, otra vez, a mí no me daba miedo que fuera un terrorista, pero salimos de allí y empezó a acelerar con el coche y pues yo no sabía dónde iba muy bien y ahí tuve un momento de pensar, pues es que a lo mejor no ha sido buena idea toda esta historia, pero nada, al final me llevó a casa de un amigo y no ocurrió nada. Más allá de eso, la verdad es que me gustaría dejar claro que tampoco quiero decir que es seguro y no hemos sentido Hombre, ni tensiones no. ni... Igual en el sentido que lo decía, se te pega el miedo al cuerpo, ¿no? Que también, en otro sentido, has estado muy cerca de, bueno, antes lo que decías al pasar, ¿no? Los bares, el bar de la esquina en París, sí, donde era el atentado. Nosotros estuvimos un mes en una casa y a 200 metros voló aquello en pedazos porque estaban preparando un atentado. Sí. O sea, ese miedo que se te pega al cuerpo, ¿en qué medida también tiene que ver con que hayáis escrito esto, ¿no? O haber estado, no sé si es el miedo, pero sí el haber estado cerca. No, bueno, ha sido, sí, o sea, pues los atentados de París también son muy importantes para este libro. Pero eso no lo puedo explicar. Bueno, no sé si queréis seguir. ¿Sí? Venga. No, que, bueno, que sí que ha sido muy importantes porque ocurrió en mi barrio y tal. No, pero... No, quería decir que cuando eres profesional, ¿no? En la carrera, hablábamos antes del oficio, probablemente sí. En la carrera probablemente te dan muchas herramientas. En la carrera que luego está el terreno, ¿no? Y en el terreno te pueden encontrar cosas porque quizás no acabes tu proyecto. Bueno, yo hablaba de miedo como cosas que te asombran, que te descubren, que te paralizan y bueno, en un tema así me imagino, pues eso, ¿no? Tú vas dejando también rastro, que hablabais antes, ¿no? Descubrir historias de gente que tenga miedo, bueno, pueden encontrarse cosas en el camino que abandonen tu proyecto que no tengan que ver, ¿no? con lo profesional, ¿no? Si eres humano, al fin y al cabo tienes una familia. Claro, sí, no, pero de hecho yo creo que te había entendido y en realidad el miedo o la duda de si tenía que escribirlo era lo que explico al principio. O sea, que llegó un momento en que yo también me uní a uno de los nuestros, ¿sabes? O sea, yo soy de estos y a aquellos que les den viento, ¿no? Y luego, cuando ocurre lo de la Rambla, por las circunstancias del caso, por lo que se dice, entonces decido que hay que escribirlo en el libro porque es importante. Pero esto de uno de los nuestros, me acabo de acordar, hay un ejemplo en el libro, cómo esto añade posibilidades de error también.
Una de las historias de la que no hemos hablado es, digamos, la tercera historia importante de este libro. Es sobre un señor turco que después del 11S se fue a Afganistán, ¿no? Y entonces tenía una primera mujer española, luego se casó con una segunda, y esta segunda tenía una hija adolescente. Tenía 3, pero una de ellas adolescente, y ella vivía. Y entonces era importante para la acusación saber dónde el turco se había hecho la cicatriz que tenía en el pie. Tenía un pie con solo 2 dedos. Y había la tesis policial y la tesis de la acusación que decía que eso, porque lo contó su primera exmujer, se lo había hecho en Afganistán con una bomba que le había explotado. Y él, en el juicio, explicó que no, que eso se lo había hecho en un accidente que había tenido, un accidente de coche en Irán. Y entonces a ese señor lo acabaron absolviendo, porque luego llegó al Supremo y dijo que solo había la palabra de su exmujer contra la de él y que en caso de duda se le absolvía, ¿no? Entonces nosotros encontramos a la hija de esta mujer, de Karima, a la adolescente, y a esta chica no se le llevó a declarar porque se le consideró, lo usamos en el libro, hay una cosa que se llama derecho penal del enemigo, que es que empiezan, o sea, en lugar de respetar las garantías y tal, marcan una línea, si se les acusa de terrorismo, pues tienen menos derechos, ¿no? Entonces decimos que a ella, a esta chica, se le consideró desde el primer momento enemiga, y entonces no se le llevó a declarar. Pero nosotros la encontramos y hablamos con ella y nos dijo 2 cosas. Una, que el turco decía en casa que el accidente se lo había hecho en Barcelona. Y entonces yo le dije, pues es que él dijo que se lo había hecho en Irán. Y dijo, no, pero sería sobre coacción. Entonces yo le dije, no, ninguna coacción. Lo dijo delante del tribunal, grabado en vídeo, y eso fue por lo que le absolvieron. O sea, y entonces me dijo, o sea, que esa era su coartada, ¿no? Probablemente si hubieran llevado a esta chica a declarar al juicio, habría contado la versión que daba y entonces se hubiera descubierto que lo de Irán era un puro y santo. Y esta chica me dijo otra cosa, me dijo, yo después de las detenciones me volví una racista de mierda. Quiero decir, que no era ninguna enemiga, que se había pasado, había hecho otra vez lo mismo, ¿no? Te metes en tu grupo y los demás, entonces, no me acuerdo, la conclusión, lo que quiero decir es que ese miedo y ese refugiarte en tu grupo, que fue lo que yo sentí, por lo que estuve a punto de no escribir el libro, al final concluí que es otro error, que en realidad lo que hay que hacer es analizar los errores y ventilarlos, porque ayuda a que no se vuelvan a cometer. Muchas gracias, Raúl. Me encanta porque acabamos como hemos iniciado. Después de la lectura de Martín. Hay otra pregunta, yo no sé, depende de los autores. ¿Sí? 2. Y 3. Bueno, 3. Seamos breves. Sí, porque... Claudio, habláis de testigos protegidos y también de terroristas extranjeros y tal. La figura de Seth Marian, ¿crees que tiene algo que ver con los atentados de Al-Qaeda ocurridos en España a raíz de lo del descanso, el restaurante de Madrid del 85? No te puedo contestar de su relación con el descanso, no te puedo contestar, es la tesis que se maneja. Y luego sobre los otros atentados, lo cierto es que este señor, Seth Marian, es el ideólogo de, ¿cómo lo llama él? De la yihad por guerrilla. O sea, él cuando se cometen los atentados de Nueva York, que son, pues, lo que todos conocemos, él desarrolla la teoría que ese atentado es contraproducente a la larga, porque lo que ha hecho es que sobrereaccione Estados Unidos, invada Afganistán y achique los espacios del refugio de Al-Qaeda. Y entonces él lo que propone es que cada joven que en cada ciudad de Occidente o del mundo sienta la llamada de la yihad, lo que tiene que hacer es atacar en su ciudad porque eso va a acabar minando
la integración de los musulmanes en Occidente va a acabar dividiendo las sociedades, que es lo que quiere el terrorismo en el fondo, y va a acabar provocando una especie de guerra civil en las ciudades occidentales. Y ya está, era eso, ¿no? Aquí teníamos otra pregunta. Sí, bueno, habéis empezado la sesión con un relato, ¿no?, del motivo en relación a las víctimas, y decías en el texto, hablabas de la capacidad de entender, ¿no? En la presentación, Yasmín pues ha utilizado la expresión intentar entender, ¿no? Después de ver un poco los testimonios de los móviles, de los jóvenes que atentaron en Barcelona y tal, realmente capacidad de entender e intentar entender casi se queda corto, ¿no? Porque el odio que muestran estos jóvenes y la conciencia que tienen de lo que van a hacer es realmente apabullante, es indescriptible. O sea, capacidad de entender e intentar entender, ¿no? Es algo fundamental y que creo que vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, el libro contribuye, ¿no? Contribuye a esta necesidad que tiene la sociedad. Por otra parte, a lo largo de la intervención no deja de sobrevolar en mi mente, digamos, el recuerdo del testimonio o declaración de Bush después del 11S, ¿no? Esta es una guerra que no vamos a ganar en los grandes campos de batalla, sino en las cloacas del Estado. Lo dijo, lo reconoció y perdón, pero visto lo visto, hasta hoy dura esto. En ese sentido, bueno, reforzar la tesis de que el libro contribuye a esta posibilidad de entender. En la página 307 decís, ¿no?, como el alto cargo del CNI al final acaba reconociendo que la célula de Ripoll desafió todas las ideas preconcebidas del CNI, ¿no? Bueno, capacidad de entender, guerra que se gana en las cloacas del Estado, al final víctimas, había un compañero que hablaba de las víctimas somos todos, los que estamos aquí. Yo me siento una víctima del Estado, me siento una víctima de las arbitrariedades del Estado en lo que se da por denominar guerra contra el yihadismo o guerra incluso contra el terrorismo, ¿no? Y en ese sentido, hacer esta reflexión y invitar a la lectura de este libro a toda la sociedad, ¿no? Porque este libro no habla de unas víctimas, no habla de unos confidentes, no habla de unos terroristas, está hablando de nosotros, ¿no? Y de cómo articulamos, digamos, la información. Y por último ya, se ha hablado de periodismo, ¿no? Casi diría, y perdón porque los que lo habéis escrito sois periodistas, y creo que unos maravillosos periodistas, ¿no?, o informadores, pero es un libro contra el mal periodismo, ¿no? Esta misma semana leíamos, se han detenido 2 personas por vinculación al yihadismo, etc. Bueno, es el clásico periodismo, ¿no? Entonces este libro de alguna forma combate al periodismo de impacto, ¿no?, al periodismo de imagen, que al final refuerza estos tipos de discurso. Y nada más que hacer. Muchas gracias. ¿Había una última pregunta? No sé si quieres comentar algo. No, bueno, dar las gracias. Creo que ha sido un comentario pues, muy interesante y muy pertinente, pero que tampoco necesita. Estoy básicamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Bueno, una preguntita más. Así como de pronto dentro del conjunto de la población está también las certezas que este libro contribuye a remover acerca de lo que es la verdad, también en el conjunto de los periodistas, aunque las voces que se oyen sean las del discurso cerrado, también hay otros que oradan. Yo me preguntaba acerca de la posibilidad que dentro de las instituciones existan también esos policías, esos fiscales, esos jueces que, al contrario del compañero que estaba
aquí, yo querría que hubiera alguno aquí escuchando y comprando el libro y poniéndose en cuestión. ¿Os habéis planteado en algún momento una posición un poco más activa como para entrar en eso que parece ser una barrera inamovible y poder horadar algo? Porque ¿qué objetivo tiene ese periodista de pronto que en un momento se movía, como dices, en la página 105, 106, creo, Me vas a un meter en poco los líos. descubriendo los sobradillos de las vidas de las personas, y que dices ahí algo así como que todas las vidas tienen dobladillo. Después, bueno, no lo quiero descontextualizar, pero me voy a leer todo. Uno se hace periodista por eso, por el mito también, verdad, justicia, democracia. Luego maduras. La fruta, lo más importante es el hueso, algo así, ¿no? La verdad fuera de lugar. ¿Cómo ha ido madurando, esto te lo pregunto a ti, ese periodista, y cómo si lo puedes sintetizar de algún modo? Este periodista ha ido madurando. Es mucha hipótesis, ¿verdad? Bueno, ese fragmento en realidad parte de que otro confidente que encontramos en Vilanova, y que las teorías estas de la conspiración decían que Satie era este confidente, y lo dijeron 6 meses después de que nosotros hubiéramos investigado al confidente, o sea, entrevistado, ¿no? Y entonces nos contó que se iba de putas con el imán de Ripoll. Y entonces por ahí venía eso de que la verdad fuera de lugar, o sea, la verdad fuera de contexto, la verdad inesperada es lo más interesante que tiene este oficio, ¿no? Porque lo del mito, pues la verdad, la justicia y tal, está bien, pero bueno, a medida que pasan los años, pues bueno, te vas dando cuenta pues que es muy difícil estar cambiando el mundo todos los días, y que en cambio pues el mundo, la vida, pues tiene cosas que son interesantes. En realidad creo que este libro es un poco está escrito un poco por el mismo periodista que escribió el primero, pero un poco más consciente pues de los límites y de las responsabilidades que tienes, y bueno, y de que valoro, por ejemplo, más las estructuras, cosa que no hacía hace 15 años, ¿no? Pensaba que no valían para nada y que además yo no las necesitaba. Y ahora pues me he dado cuenta que las dos cosas, estaba equivocado, las necesito porque es imposible ser un cowboy, y además valen. O sea, quiero decir, porque hemos criticado mucho al periodismo y tal, pero pues, nos informan de muchas cosas que son importantes, que son relevantes. Yo creo que, por ejemplo, al final se ha alargado todo mucho, pero por la propia realidad del virus y la pandemia, que ha sido insoportable y la gente está harta de escuchar noticias y tal. Pero yo creo que durante buena parte de los momentos más duros el periodismo dio información interesante y relevante y necesaria. O sea que bueno, digamos que me he integrado en la sociedad, digamos. Muchas gracias, Braulio. Ahora sí que, vale, la última. Escuchando todo esto, si podemos montar una película de James Bond basando sobre este libro. ¿Nos han hecho ofertas? Pues de momento no, pero nos encantaría. Sí, además, sabemos, gracias a un amigo cinéfilo que tenemos,
sabemos que los derechos de las películas de James Bond pertenece a la misma familia que pertenece a la patente del brócoli. Sí. Así que el brócoli nos encanta, o sea que estaríamos encantados de hacer una película de James Bond, pero de momento no ha llegado la oportunidad. Pero bueno, no la descarto y sería muy interesante, sobre todo, fuera de bromas, porque otra vez, nos guste más o nos guste menos, el audiovisual tiene muchísimo más impacto que un libro y podría llegar a muchísima más gente y serviría en los dos sentidos, en el sentido de ayudar a mejorar las cosas y en el hacer un poco de memoria de los inocentes, a todos los cuales, en el caso de los 11 de Raval, tú conocías bien, o algunos de ellos sobre todo, y sobre todo, bueno, sí, sobre todo, solo uno de ellos sigue en Barcelona, que es el señor Ayub, que fue, bueno, ya que estamos hablando de pelis, voy a explicar esta anécdota también. Antes he citado sospechosos habituales, pues al señor Ayub lo detuvieron como jefe de una célula terrorista que iba a volar el metro de Barcelona y tenía 65 años. Y como era una cosa absolutamente que nunca había ocurrido, el New York Times le puso un ladillo a su historia que era unusual suspect, o sea, sospechoso inhabitual, sin saber que realmente la historia le había montado un Kaiser Sose de barrio, ¿no? Pero bueno, sería interesante desde luego que se pudiera adaptar a la televisión o a una serie o lo que sea. Muchas gracias, Braulio. Bueno, ahora me voy a aprovechar y vamos a cerrar el diálogo, que podríamos estar, yo creo que semanas debatiendo sin dormir, porque hay tantas horas de trabajo, tantas cosas que habéis descubierto, tantas cosas que habéis aprendido y que tenéis que compartir, que yo creo que podríamos estar un año y podríamos, vamos, sin parar. Entonces, os